No le afectaría en absoluto, sencillamente porque es monstruoso el tamaño del sistema SWIFT comparado con cualquier otra alternativa que se ponga en circulación. Bien es cierto, también hay que decirlo, que desconocemos la velocidad de los cambios. Es decir, estamos viendo, asumimos que un cambio de este tipo, por ejemplo, el sistema monetario, se produciría durante décadas porque esto, porque lo otro, pero existen catalizadores y más hoy en día que nos permiten que el movimiento del dinero es extremadamente rápido hoy en día. Por lo tanto, podemos ver que lo que asumimos que ocurriría en décadas puede ocurrir en pocos años. Pero evidentemente, de nuevo, tenemos la misma cuestión. Crear un sistema alternativo al SWIFT en el que se conecten internamente bancos de países BRICS en los que puedan intertransaccionar entre ellos, pero les queda determinar en qué divisa lo harían. Y ese sistema tendría que ser lo suficientemente viable y generar el suficiente volumen de tráfico de transacciones para ser atractivo. Y evidentemente esto ya existe porque tienen, por ejemplo, el sistema blockchain, ¿no? Para hacer este tipo de transacciones internacionales. De hecho, no nos olvidemos, cuando las sanciones contra Rusia se empezaron a activar, europeas, ¿no? Y se trató de bloquear el mercado de la energía ruso, una de las cuestiones que impactó en el mercado de Bitcoin, hizo subir, fue que el ministro de Finanzas, o si no recuerdo mal, la directora del Banco Central de Rusia, uno de estos, dijo que aceptarían cualquier moneda excepto euros o dólares en la compra de energía rusa como contrapartida a esas sanciones, pero cuando les sugirieron y Bitcoin, dijeron, bueno, cualquier medida significa cualquier tipo de sistema de pago. Es decir, incluían el Bitcoin como sistema de pago para su combustible, lo cual era un subidón, ¿no? para aquellos amantes del Bitcoin, en los que creen que realmente es una alternativa al dinero fiat y a la moneda mundial, evidentemente. Precisamente hablando sobre los BRICS, ¿no? Sobre el impacto que pueda tener la próxima cumbre, te quiero preguntar también sobre Donald Trump. Ha sido protagonista en las últimas semanas. Sabemos que es un firme defensor del dólar. En el caso de que salga elegido como presidente de Estados Unidos, está dejando muy claras cuáles van a ser sus directrices y habla de aranceles del 100% a todos los países que quieran desdolarizar su economía. Te quiero preguntar también qué impacto puede tener esto en los BRICS y si se puede tomar algún tipo de contramedida, algún tipo de defensa antes de que Donald Trump pueda llegar a la Casa Blanca. No, bueno, lo primero, Donald Trump se caracteriza porque cada vez que ha hecho una amenaza comercial ha ofrecido una alternativa a esa amenaza. Es decir, la amenaza comercial no está hecha para destruir porque sí negocios, sino que está hecha para tratar de presionar con que se obtengan ciertas ventajas. Por ejemplo, cuando inicia la guerra comercial contra China y le dicen que no puede ganar una guerra comercial contra China, dice que cómo no va a poder ganarla si ya está perdida de antemano. Es decir, tenían un déficit comercial de más de 500 mil millones de dólares con China. Por tanto, Donald Trump decía, esta guerra ya se perdió hace mucho tiempo, lo que vamos a hacer es tratar de balancear un poco el comercio con China. Aprobaba sanciones, aprobaba aranceles contra productos chinos a cambio de, es decir, una vez que ya están hechos, una vez que están puestos, una vez que golpean la producción china, lo que le ofrece a cambio a China es, bueno, yo los puedo retirar si queréis, a cambio de que, pues mira, mi sector agrícola tiene una demanda que va cayendo año tras año y está bastante débil. Si vosotros os comprometéis a comprar producto agrícola estadounidense, yo estaría dispuesto a negociar los aranceles que pongo sobre vehículos, por ejemplo. Entonces, siempre hay una contra a todo esto. Donald Trump dijo una cosa que es una verdad como una catedral. Cuando mencionó esto, de establecer sanciones, aranceles, porque son sanciones punitivas, al fin y al cabo, comerciales, a países que no utilizasen el dólar o que se desdolarizasen, lo que dijo fue que todas las sanciones que había puesto Estados Unidos hasta ahora habían favorecido que se desdolarizase el mundo entero. Y esto lo hemos repetido hace años, no es algo nuevo, Sergio, lo he comentado 1000 veces. Cuando te podías analizar, me refiero a hace años ya, porque llevamos viendo sanciones a países productores de energía durante los últimos años, desde el año 2014 que empezó todo esto, esta guerra casi energética, ¿no? Entre Estados Unidos y el bloque ruso. Hemos visto que cada país que más o menos estaba en esa línea era sancionado, contra Irán, contra Qatar incluso, contra Rusia, contra Venezuela también se habló de esas sanciones hasta que hizo falta el petróleo venezolano. Es decir, todos tienen una cuestión en común, que era la producción de energía, de gas licuado o de petróleo. Las sanciones lo que hacían era, ustedes ya no pueden negociar ni comercializar en el sistema SWIFT. ¿Vale? Entonces, ¿dejamos de vender crudo? Si somos un país que solamente vive del crudo, ¿van a dejar de vender crudo Irán? ¿Va a dejar de vender crudo Rusia? ¿Va a dejar de vender crudo Qatar? ¿O gas licuado Qatar? ¿Va a dejar de vender crudo Venezuela? No, es la fuente principal, el pilar único de su economía. Si no le dejas transaccionar por el sistema SWIFT, ¿qué tendrán que hacer? Utilizar vías de pago alternativas. Luego, las sanciones que Estados Unidos ponía eran las mismas que estaban desmantelando el petrodólar. Y esto lo he repetido durante años y Donald Trump hace poco lo ha dicho, que las sanciones que Estados Unidos había puesto durante años habían sido un desatino
porque habían facilitado la desdolarización. Y en su momento lo que dijimos fue que estas sanciones estaban desmantelando el modelo de petrodólar, que es básicamente alimentar constantemente la demanda de dólares mundiales a través del mercado de la energía. El petróleo Brent o West Texas se compra en dólares, punto. Ya está, se acabó. El único que ha desafiado esto ha sido China, porque el resto de potencias que plantearon alternativas a esto, pues casi todos los líderes que lo hicieron han muerto, pero China es demasiado grande, evidentemente. China fue la que lanzó en Shanghái desde el año 2016 contratos futuros de petróleo, esta vez sí, cotizados en yuanes y respaldados por reservas de oro, lo cual ya era pues, un torpedo al modelo petrodólar, básicamente. Otra de las cuestiones a dirimir en esta cumbre, Gonzalo, es el impacto geopolítico que tienen los BRICS. Sabemos que es una alianza económica, pero sabemos que también están cogiendo cada vez más peso, ¿no? En el ámbito geopolítico. Se habla de la posible entrada de Turquía, se habla, por cierto, de la presencia de Erdogan. Claro, esto es un hito. Sería la primera vez que un país de la OTAN asiste a esta cumbre. Quiero preguntar también por esto, ¿no? ¿Qué impacto geopolítico puede tener ya no solo la entrada de Turquía, sino el hecho de que esté Irán, hablabas de China, hablabas de India, todos estos países intentando mediar los conflictos geopolíticos, no Irán en este caso, pero ¿qué peso tiene a nivel geopolítico también la alianza de los BRICS y cuánto crees que puede crecer? Por ejemplo, ¿cuánto puede ejercer de contrapeso a la OTAN? Bueno, desde un punto de vista militar, ellos han insistido en que no son una alianza militar ni lo pretenden, pero hemos visto, por ejemplo, las alianzas de Asia-Pacífico también que se han hecho entre Rusia, China y las naciones asiáticas, que tienen también carácter militar porque son de cooperación militar. Por lo tanto, se asume que puede haber una cooperación militar tras alianzas políticas de este tipo. Dicho eso, lo que está claro es que la evolución que van siguiendo evidentemente invita, por ejemplo, pongamos por caso, no solamente Turquía como miembro de la OTAN, lo cual es chocante e impactante que forme parte de los BRICS, pero también hay que cogerlo con pinzas porque hemos visto que Erdogan durante años lo que hace siempre es poner un pie en un sitio y un pie en el otro, es decir, una vela al diablo y otra a Dios, por decirlo así. Es decir, nunca juega a una única baraja. Mantiene siempre todas las puertas abiertas. Lo ha hecho, por ejemplo, como miembro de la OTAN, Turquía, Erdogan lo que hizo fue decir que ponía veto al que se una a la OTAN, Suecia. Y en este caso puso el veto hasta que se le conceden ciertas ventajas a Turquía. Sí, también lo hizo Hungría. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que juegan la posición que tienen, es una posición importante, decisiva, tienen voto, y su voto no se regala, su voto tiene que ser a cambio de algo. En este caso, probablemente esto es lo mismo. Entran en los BRICS, tienen a un miembro de la OTAN dentro de los BRICS y este miembro de la OTAN dirá, bueno, pues se va a hacer esto, esto y esto, y Turquía va para adelante con ello, a menos que se me facilite, pues, por ejemplo, el acceso al mercado común europeo o una serie de ventajas. Es decir, que esta es la firma de identidad que tiene básicamente Erdogan, que siempre trata de buscar un beneficio quid pro quo, ¿no? A cambio de esto, pues puedo hacer esto otro. Lo que sí está claro, por ejemplo, es que los sauditas han participado cada vez más con los BRICS y los sauditas eran los protectores del dólar y los aliados energéticos estratégicos de Estados Unidos. Hemos visto incluso Qatar, hace poco, a 48 horas, no más, ha dicho que no permitirá que la base, la más grande que hay en Oriente Medio, en el Golfo Pérsico, la base de Estados Unidos en Qatar sea utilizada para operaciones de ataque contra Irán. Es evidente que están perdiendo el peso y otro apunte más que ya es casi probablemente lo más significativo, lo más simbólico, es que escuchamos constantemente, Sergio, decir que el mundo y la comunidad internacional han aislado a Putin porque Rusia, porque esto y porque lo otro. Pero si cogemos un mapa del mundo, podemos ver, por ejemplo, que no es cierto. Es decir, que es Europa y Estados Unidos los que están quedando aislados en el sentido de que cuando hablan de la comunidad internacional tratan de poner peso en todo eso, pero son ellos, a partir de ese narcisismo propio que nos caracteriza, los que pensamos que tenemos la opinión del mundo entero. Pero fijaos cómo cuando hemos ido a América Latina, Hispanoamérica, a todas las naciones hermanas de España, cuando ha ido la Unión Europea para allá, organizado a través de España, lo que ha dicho las naciones hispanoaméricas, aquí no se discute sobre guerra de Ucrania ni nada. No nos vais a meter en esa historia a nosotros, ¿vale? No, pero es que Putin va a venir a invadir también Sao Paulo. No, evidentemente, que es lo que les falta por decir. Pues bueno, no funciona. Y además es que todo el proceso expansionista militar que se lleva a cabo, y económico, básicamente, el control occidental, se basa siempre en la presunción de una amenaza. Es decir, si tú quitas el factor Rusia de la ecuación, la OTAN no tiene ningún sentido. Por lo tanto, Rusia necesita ser una amenaza para que la OTAN se expanda. Y esto lo dijimos también con la invasión de Rusia sobre Ucrania. Dijimos, Putin tomando una decisión de invadir o hacer una operación militar sobre Ucrania, lo que acaba de hacer es salvar a la OTAN. Y de hecho, según lo dijimos, esto lo comenté, nada más pasar esto, cuestión de días, casi todos los países miembros de la Unión Europea que anunciaban,
aumentos presupuestarios para la OTAN. Es decir, la OTAN, que estaba pendiente de un hilo y que meses antes, atrás incluso había dicho, según Bolton, ex secretario general de Defensa de Estados Unidos, dijo que si Donald Trump llegaba otra vez a la presidencia, se acababa la OTAN en Europa, se terminaba la OTAN porque Estados Unidos la retiraba, porque no le interesaba gastar dinero en eso. ¿Esto qué ocurre? Que evidentemente refleja que Donald Trump tiene un modelo más multipolar en mente, parecido al que tiene Xi Jinping o el que puede tener Vladimir Putin, que el que tiene otro. Es decir, Donald Trump dice, vamos a ocuparnos de hacer que Estados Unidos sea un país estable y próspero y con futuro. Porque tenemos, si no, calles en San Francisco llenas de zombies, mientras mandamos miles de millones a Israel o a Ucrania. Y este es básicamente el espíritu, el sentimiento que tienen la población estadounidense, que empieza a estar quemada con todo esto. Entonces, bueno, en fin, acabo de dar una vuelta de ciclo de todo esto, Sergio, que envuelve la respuesta de los BRICS con todo esto. Bueno, pues Gonzalo, todos pendientes de los BRICS, de esta cumbre que empieza el próximo día 22, pero que ya pues, empieza a dar mucho que hablar, por cierto, en los próximos minutos, con palabras del presidente ruso Vladimir Putin. Muchas gracias, Gonzalo, A por estar con vosotros. nosotros. Como siempre, un placer. Un placer, gracias. Gracias. Buen día. Nosotros que seguimos con este especial, con el foco puesto